Pasando ahora a referirnos a la arquitectura como un sistema arquitectónico, podemos decir que cuando nos estamos refiriendo a la arquitectura de la modernidad como material de reflexión, es porque lo entendemos como un proceso de ensanche de la base disciplinar de la arquitectura que va desde la arquitectura como objeto a la arquitectura como un sistema de relaciones. En ese sentido, siguiendo a Frampton, podríamos decir que el fenómeno histórico de la modernidad es esa serie de cambios intensos, transformaciones en el orden cultural, en el orden territorial y en el orden técnico, que se va dando en Europa y en Estados Unidos, no exclusivamente, pero para la mirada occidental, entre los años 1750 aproximadamente y hasta 1930, el periodo de entreguerras. Eh, En ese sentido, la concepción de la arquitectura como objeto va entrando en crisis paulatinamente. Primero podemos referirnos a la crisis del objeto arquitectónico academicista, Beaux-Arts, que Montaner en su texto de Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos nos va mencionando. eh, eh, Arquitectos conocidos, Le Gros, arquitecto iluminista de la Revolución Francesa, eh, los que toman las enseñanzas de Le Gros, Durán, los tratadistas, que van generando un dispositivo de producción de la arquitectura basado en modelos programáticos y en sus partes compuestas a partir de ejes axiales. Supongamos un museo es así, un hotel es así, una escuela es así y se va componiendo por más y más elementos de acuerdo a las necesidades de escala. Ahora, a esta visión de la arquitectura como objeto, que presta una relativa atención a su contexto, se le contrapone la ciudad de la modernidad, que es la ciudad medieval europea expuesta a las migraciones internas, a la fuerte afluencia de población que era expulsada de lo rural a partir de las políticas propias del ciclo liberal que se da en esos tiempos, 1750-1930. Es así que esas ciudades que no pueden metabolizar esa gran afluencia de población, esos nuevos programas administrativos e infraestructurales y de necesidad justamente de albergue para la gente, van sufriendo intervenciones importantísimas. Tenemos el París de Haussmann de 1852 o la Barcelona de Cerdá de 1860 como ejemplo. Ahí en la figura podemos ver un interior academicista, que es el Hotel Matignon del arquitecto Couton de 1721, donde vemos hasta en la disposición del espejo y las sillas una fuerte axialidad. Obviamente en su planta vamos a verle el establecimiento de ejes. En el caso particular del Hotel Matignon, se recurre al traslado del eje para adaptarse un poco al terreno donde tenía que intervenir. Eh, pero vemos esas arquitecturas que tienen una poca capacidad para adaptarse a los nuevos programas, a evolucionar, a crecer. Los nuevos programas que, como dijimos, ya no tienen la escala de la arquitectura del Ancien Régimen, de la arquitectura dada para la realeza, para la ciudad pequeña, y es así que vemos arriba en la ilustración superior el Arco del Triunfo en París y donde se ve el tejido medieval de la ciudad fuertemente cortado, separado, atravesado por estas avenidas de la intervención del Plan Haussmann eh, y que como que fractura el antiguo tejido y lo que era la ciudad premoderna. Continuando con este acercamiento a la arquitectura moderna como material de reflexión, podemos decir que la arquitectura moderna como objeto también entra en crisis. Entonces, si bien la arquitectura moderna es una superación del sistema academicista, dado que
metaboliza, se hace cargo de los nuevos programas necesarios para la ciudad en términos de escala, en términos de programa, se hace cargo también de los nuevos materiales, de las nuevas tecnologías, de la aplicación del hormigón armado, del cálculo estructural, eh, presenta modelos que contienen una mayor flexibilidad y una mayor prestación y facilidad para el crecimiento y sobre todo presenta una relación con el vacío, una relación con el espacio público superadora de los modelos academicistas. Los modelos modernos entran en crisis sobre todo a escala urbana. La arquitectura de los Siam, la arquitectura de la modernidad heroica de los 1910-1930, proponen a la ciudad como transformadora de lo social desde sus prestaciones espaciales. Y además eh, nos muestra un desconocimiento del peso de las prácticas sociohistóricas de la ciudad. En la figura podemos ver la imagen de la planta alta de la casa Schruda de Rietveld de 1924, donde vemos a la arquitectura ya no tanto como objeto terminado, sino como una relación entre el objeto y las prácticas de sus habitantes. Aún en este caso en los distintos horarios de uso, donde vemos un uso diurno, donde la planta se puede utilizar como un todo, un enorme espacio iluminado, y que luego en el horario nocturno puede particionarse a través de unos tabiques que se embuten en los muros durante el día y durante la noche se abren para segmentar esa planta en distintos cuartos particulares de uso más eh, privado. Eh, por otro lado, en contraposición, vemos arriba la maqueta del plan Voisin vecinal de 1925 de Corbusier, donde la composición sigue basándose en los preceptos axiales academicistas y prescinde sobre todo del contexto histórico. Bueno, intentando completar este primer acercamiento a la arquitectura de la modernidad como material de reflexión crítica, vamos a decir que la crisis del objeto arquitectónico de la modernidad ocurre al interior de estos congresos internacionales de arquitectura moderna, ya que en el año 63 el Team Team, un grupo de arquitectos jóvenes que participaban de estos congresos, exigen un regreso a la ciudad histórica. Arquitectos jóvenes, ingleses, holandeses, em, consideran que la arquitectura moderna heroica, ese plan Voisin que habíamos visto en la diapositiva anterior, no respondían a los requerimientos de hacer y vivir la ciudad. Es así que la holandesa propugna, considera necesario un estudio de los procesos de la ciudad desde sus tipologías, desde la etnografía, un acercamiento a cómo es el uso histórico de la ciudad. Podemos ver cómo se pasa del objeto arquitectónico al sistema arquitectónico en proyectos como los de Van den Broek y Baquemá. Vemos en la diapositiva el proyecto Leinbahn del año 53, donde Van den Broek propone la primer peatonal europea, donde la arquitectura adopta la escala del usuario. Entonces vemos cómo del edificio el protagonista pasa a ser la calle como lugar de encuentro, como lugar de reconocimiento de los usos que se hacen de la ciudad. También tenemos en la imagen la propuesta de Alison Smithson, el Golden Line del año 52, donde se propone un edificio como paso, como camino, como calle aérea, que repite las preexistencias del terreno donde se realiza el proyecto. Y vemos también la propuesta de Van den Broek y Baquemá del año 57 para Berlín Capital, Berlín Hauptstadt. Y el ala holandesa del Team 10 eh, empieza a realizar lo que se denomina un empirismo urbano, que luego continúan los estudios del francés Paneré
y de Solá Morales del Politécnico de Barcelona. También llegamos a estudios como los de Abraken y de Ralberskin, donde se empieza a estudiar la gestión de la complejidad urbana y la intervención, la colaboración del usuario, del habitante. Leiban pasa a reconocer a la ciudad como un ámbito de las prácticas urbanas, donde el protagonista es el ciudadano que recorre, que se relaciona con los otros ciudadanos en la escala arquitectónica adecuada. También en la propuesta del Golden Line los edificios son recorridos y en la propuesta para Berlín el protagonista es la trama de relaciones entre espacios, ya no como objetos en sí mismos, sino en relación con ámbitos y prácticas. Para terminar esta parte de la teórica en relación a la arquitectura como sistema, vamos a intentar hacer una reflexión sobre lo que permanece de moderno en lo contemporáneo. Esto es, las tendencias en arquitectura actual que han ido desde el protagonismo del objeto al protagonismo de sus relaciones con el contexto, sea este contexto lo social, lo cultural, lo tecnológico o lo ambiental. Es así que vamos a ver en autores como Eisenman que el contexto se refiere a una descomposición, a una deformación y una dispersión de las preexistencias. En Sechimá vamos a ver como protagonista las redes y diagramas de uso. En el caso del grupo MBRDB, el mega objeto, un gran objeto que reúne a los sistemas en sí mismo. En Lacaton y Basal vamos a ver al umbral como problema, como interfaz, como oportunidad de reuso, de adaptación y de control ambiental. Y a los mismos alumnos de los últimos años de arquitectura que comprenden a los objetos en relación con lo ambiental, con lo social y con lo infraestructural. En la figura vemos el conjunto Seijó, que es una obra de Sechimá del año 2007, donde se ve como protagonista el juego de relaciones espaciales que se da entre los espacios intermedios, entre lo más público y lo más privado, mediante el uso de la escala, de los planos opacos, de los planos transparentes, del corte, convierten el objeto en su recorrido, en un recorrido continuo que va desde lo urbano hasta lo más privado de la vivienda. Al lado vemos el proyecto Chick-Point Charlie de Eisenman del año 87, donde vemos esa superposición de sistemas geométricos que se refieren a las trazas históricas de la ciudad de Berlín a lo largo del tiempo y que van conformando una trama desde donde se asienta el proyecto. Y por último vemos este trabajo de un concurso del año 2020 de un grupo de alumnos de los talleres para la Secretaría de Hábitat, donde se hace una intervención en un asentamiento informal en Villa Caracol y donde el protagonista ya no es la vivienda o el conjunto de viviendas, sino las relaciones que se establecen entre los usuarios, su manera de trabajo, su manera de consumo de la vivienda, sus equipamientos, las necesidades de infraestructura y la problemática ambiental. Bueno, continuando en esta lógica de estudiar, de analizar a la arquitectura como un sistema arquitectónico, vamos a ver ahora el objeto arquitectónico como un sistema en sí mismo. Esto es, vamos a ver las relaciones propias internas del objeto proyectual desde el tipo, desde el topos y desde la tectónica. Siguiendo a Kenneth Frampton en su texto del año 95, Estudios sobre cultura tectónica, podemos decir que la arquitectura moderna está más vinculada a la materialidad y a la estructura resistente física y al espacio abstracto. Esto que nos dice Kenneth Frampton no es una novedad en sí. Ya los tratadistas, Durand, en sus tratados de arquitectura, sus manuales, iba solucionando a partir de estas composiciones que se
iban sumando elementos, su realidad constructiva, desde la cual da pie a todo un desarrollo tecnológico que va generando soluciones estandarizadas, de manera que uno de los orígenes de los elementos prefabricados que utilizamos hoy en día en la arquitectura está ahí, en esa arquitectura tratadista. Este, Continuando con esta lógica, vamos a decir que el tipos es una manera de ver el objeto arquitectónico desde sus semejanzas con otros objetos arquitectónicos. Esto es, el objeto arquitectónico entendido y comunicado a partir del análisis y categorización como tipo y sus permanencias y transgresiones a lo largo del tiempo. El tipos es una síntesis organizativa, espacial y funcional del objeto arquitectónico. Eso nos permite comparar eh, sus elementos con otros objetos organizados de manera similar o distinta. Observar su lógica de adición y sus posibilidades para alojar determinados programas de uso. La idea de tipo es una idea de síntesis intelectual de un objeto y su comparación con otros objetos, no desde lo distinto, sino de lo similar. Implica una seriación en el tiempo, esas continuidades que podemos rescatar de distintos objetos arquitectónicos únicos, que cuando los sintetizamos desde el punto de vista de sus relaciones espaciales y del alojamiento de sus programas, empezamos a ver cierto tipo de similaridades. Por otro lado, tenemos el topos ahora visto como el contexto del sitio donde se va a disponer nuestro proyecto. Y lo vamos a ver desde cómo condiciona y cómo ayuda a nuestra idea arquitectónica. Y por último, la tectónica, la materialidad, no como condicionante técnico-tecnológico, sino como una posibilidad para una poética. Esto es, el lugar, el único lugar desde donde nuestra arquitectura es perceptible es desde su materialidad, de manera tal que la tecnología, la estructura espacial que luego debe estar referenciada a una estructura resistente, no son condicionantes sino oportunidades para una poética que relacione esa solución tecnológica con el asiento del significado y de la memoria de nuestra arquitectura. En la figura del dibujo de Corbusier del año 42, La Casa de los Hombres, Maison Blanc, vemos lo que en realidad intentaba encarnar la arquitectura moderna, eh, el regreso a esos placeres esenciales que les negaba la ciudad decimonónica, esa ciudad de la polución, de la densidad extrema, de la ausencia de naturaleza, de la ausencia de un buen vivir. Las nuevas casas, según Corbusier, debían ser máquinas de habitar y no fábricas de desdichas, y deben proporcionar a sus habitantes, al hombre, los placeres esenciales que debe dar una casa. Esto es la luz, el espacio, la vegetación. Y eso se logra mediante la técnica. Vemos en la figura ese hombre en un sillón, observando el horizonte, observando la luz, recibiendo la luz del sol, observando la naturaleza. Y eso es posible mediante ese amplísimo ventanal donde no nos obstaculizan las vistas ni lienzos de mampostería, donde los marcos de las ventanas son esbeltas, los vidrios son amplios y no vemos columnas que obstaculicen la homogeneidad del espacio. Eso nos hace pensar el uso de tecnologías contemporáneas, el uso del hormigón armado, el cálculo estructural, todos los componentes que tomó para sí la arquitectura moderna en ese momento.